Estas dos historias son, una, cómo se forma el ejército carrancista. Esto es muy importante. Y la otra es cómo logra Carranza establecer su liderazgo legal sobre la Constitución. Me voy por la primera, que es la más corta, que es cómo se forma el ejército constitucionalista, pero que definitivamente es muy importante, es corta pero muy importante. Carranza, en el momento que se levantan armas en contra de Huerta, él controla muy pocos efectivos militares en Coahuila. En realidad tiene solo unas fuerzas estatales pequeñas, había tenido muchas disputas con el presidente Madero acerca de estos efectivos militares, porque durante 1912 se había levantado Pascual Orozco en contra de Madero y bueno, se había necesitado, digamos, un ejército para enfrentar a los orozquistas, y Carranza había tenido ese ejército, pero una vez que derrotan a Orozco, entonces Madero insiste en que se desmovilice este ejército, se desarme el ejército y solamente quede el ejército federal en control de las diferentes plazas en el norte y en general en toda la República. Madero comete este error que es fundamental, ¿no? Él no desarma el ejército federal, desarma su mismo ejército revolucionario y bueno, eso le va a costar la vida después. Pero en el caso de Carranza, él insiste ante el presidente de la República que debe controlar ciertos efectivos militares. Incluso hay telegramas muy violentos entre él y el presidente Madero, que después algunos historiadores han utilizado incluso para tratar de respaldar la hipótesis de que Carranza se iba a levantar en contra de Madero, que es una hipótesis que no tiene mayor sustento, pero lo que sí sucede es que él queda nada más controlando, digamos, cuerpos del ejército, de la guardia, de Coahuila, en realidad muy pequeños. Entonces lo que sucede es que cuando él se levanta en armas, el ejército federal prácticamente invade Coahuila. Si ustedes ven un mapa de las vías del ferrocarril en 1910, 1915, van a entender muy bien por qué esto es posible. Carranza, Saltillo es una ciudad que está pues, básicamente gemela de Monterrey. El Estado de Nuevo León rápidamente reconoce al régimen de Huerta y entonces a través de Monterrey el ejército federal puede ocupar Saltillo de manera casi instantánea, de modo que Carranza tiene que salir huyendo hacia el norte. Él primero llega a Monclova, después se va a ir a Piedras Negras, va a estar ahí unas semanas, después va a regresar a Monclova, pero va a ser imposible para él mantenerse en el estado de Coahuila y por eso tiene que salir de Coahuila e irse a Sonora. Este es un dato muy importante porque Sonora sí se pudo mantener aislado del ejército federal. Lo mismo, si ustedes ven las vías del ferrocarril, pueden ver que con solo cortar una vía pueden mantener a Sonora completamente aislada del resto del país. Entonces, los sonorenses se mantienen casi intactos, ¿no? El ejército federal no puede invadir Sonora. El único lugar de Sonora que controla el ejército federal es Guaymas, el puerto de Guaymas. Y se va a mantener ahí el ejército federal, no va a poder salir de Guaymas, no tienen un problema estratégico militar muy importante. Si el ejército quiere salir de Guaymas, necesita mantener, digamos, su línea de abastecimiento a través del puerto. Entonces, con solo cortar la línea de abastecimiento de Guaymas hacia el resto del estado, el ejército federal no podía salir. Entonces, los sonorenses lograron mantener al ejército federal ahí en Guaymas y controlar muy rápido el estado. Entonces Carranza va a llegar a Sonora a ponerse, digamos, encima de un ejército que no era suyo. Era un ejército de una composición social distinta, digamos, a la que tenía Coahuila. No va a ser un ejército popular, digamos, los trabajadores, los campesinos participan muy poco, porque los sonorenses saben que para mantener la resistencia necesitan tener la economía trabajando, y entonces van a mantener las minas abiertas, van a mantener las haciendas trabajando, la agricultura trabajando, y entonces este no va a ser un ejército popular. Va a ser un ejército más bien de rancheros, digamos, ¿no? y de hacendados que van a seguir al gobernador Maytorena o a la coalición del gobernador Maytorena. El gobernador Maytorena sale muy rápido del país, pero digamos su coalición se va a mantener en Sonora. Este es el primer dato importante. El segundo dato importante es que el resto del ejército que empieza a formarse para combatir a Huerta, sobre todo en el estado de Chihuahua,
ese sí es un ejército completamente popular, ¿no? Es la división del norte de Pancho Villa, ¿no? Ese ejército en realidad tiene desde el inicio un liderazgo popular, es un ejército de gente muy similar a Villa, que va a estar dispuesta, digamos, a unirse a la revolución por demandas, sobre todo agrarias, ¿no? Es una cosa que el doctor Friedrich Katz ha trabajado muy bien, demostrar por qué en Chihuahua sí hay un problema agrario importante y cómo se forma, digamos, este ejército villista. Entonces, a Carranza no le queda otra más que reconocer estos ejércitos que son ajenos a él, pero que son, digamos, la manera más efectiva de poder luchar contra Huerta. Entonces, a pesar de que Carranza no hubiera querido reformar nada, pues al final esto hubiera sido imposible con un ejército que está dispuesto a pelear solamente bajo la promesa, digamos, de conseguir reformas sociales. Entonces, Carranza va a reconocer esto muy pronto. De hecho, cuando llega a Hermosillo en septiembre de 1913, da este famoso discurso de Hermosillo, se llama, en donde él promete estas reformas sociales y en donde habla por primera vez de hacer una nueva